Muy buenos días a toda nuestra audiencia, como siempre los lunes, en este conversatorio que en el día de hoy tiene una particularidad y un tinte muy especial con la presencia del doctor Pelegrín Castillo, que si nos diera por presentarlo, entonces el programa no tendría sentido, tanto por la labor que ha hecho en muchos ámbitos el doctor Pelegrín Castillo, pero sobre todo, hay que decir que es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, presidente en funciones, gracias por la corrección, pero sobre todo, y es el punto que a mí más me entusiasma y me obliga a ser, por así decirlo, amigo entrañable de Pelegrín, es su postura permanente, y ya no de 2 o 3 días, de defensa a la nación dominicana y a sus atributos. Le damos la bienvenida al doctor Pelegrín Castillo. Hacemos un saludo ritual, el de siempre. Muchas gracias, José Miguel. Muy contento de encontrarme de nuevo aquí en análisis de Soto Jiménez. Bueno, y qué importante porque, fíjate, es un conversatorio, básicamente, qué bueno que hicieras la reiteración. Es la segunda, Sí. La segunda ocasión, pero déjame decirte que tú inauguraste. Yo inauguré, por eso te digo. Y tiene que ver mucho con el tema, sí, el propósito del programa, que es temas fundamentalmente sobre la defensa de la nación, sobre geopolítica, geoestrategia, y decir con esto también que Pelegrín ha sido pionero en conceptos que se están manejando ahora. Tú lo anunciaste con mucha antelación, y déjame decirte que la gente, hay que respetar la suspicacia de la gente, y hay que decir que yo tengo la oportunidad de conocer y reconocer permanentemente tu pensamiento, porque hay que mencionar que entre las cosas que tú eres el presidente del Observatorio de Geopolítica de la Universidad del Caribe, al que yo tengo el honor de formar parte también, y ahí nos vemos frecuentemente. Es más, se puede decir que semanalmente nos vemos, y ahí debatimos. ¿Qué debatimos? Los mismos temas. Los mismos temas. Claro. Y cómo estos se van asentando. Mira, Pelegrín, yo quisiera comenzar el conversatorio, no sin antes, se me había olvidado una cosa, por tu presencia, mandar un saludo muy dominicanista, muy leonelista y muy pueblista a la audiencia que me sigue. Pero decirle también que creo que fue ayer o antes de ayer, el presidente del Instituto Baltiano hizo unas observaciones que necesariamente me hicieron recordarme de alguno de tus preceptos. Él hizo una especie de advertencia, y dijo algo, que la actual situación, estamos hablando del doctor Wilson Gómez, que la actual situación de Haití, era un peligro a la soberanía de la República Dominicana. Eso parece simplemente un enunciado, pero me hizo inmediatamente recordar muchas conversaciones que hemos tenido sobre eso, a propósito de que creo que se celebró ahora un seminario de las Fuerzas Armadas sobre la guerra híbrida. Hace años que estamos hablando sobre la guerra híbrida y sus circunstancias. O sea que me gustaría que tú comenzaras por ahí, por el asunto de Wilson Gómez. Ciertamente, nuestro mutuo amigo Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Baltiano, reiteró una posición que el instituto y él personalmente vienen señalando hace mucho tiempo. Pero evidentemente que
en la actualidad, en el presente inmediato, la situación se ha escalado, se ha complicado y el nivel de peligro, de amenaza ha subido considerablemente. Porque el mundo tiene mucho conflicto. Escúchame, ¿tú piensas que se ha incrementado ese nivel de amenaza a partir de, o sea, a partir de cuándo? Mira, yo creo que se ha incrementado por una realidad, en la medida en que en el mundo se han exacerbado muchas contradicciones, muchos conflictos, muchos antagonismos. La tensión de los poderes internacionales, de la comunidad internacional, y en este caso de Estados Unidos como potencia hegemónica en la región Gran Caribe, no está enfocada de manera prioritaria en el tema de Haití. En estos días saldrá, no sé si hoy o mañana, pero será en los próximos días, una carta que le está reclamando precisamente a los líderes y presidentes que suscribieron el acuerdo Escudo de las Américas, que se enfoquen con carácter prioritario en la crisis haitiana. Porque esa crisis es primero la más antigua del continente, después la más compleja. Y lo que hemos visto a lo largo de los años es una tendencia de los poderes foráneos con apoyo de poderes locales o contando con la inconsciencia, la incomprensión, la irresponsabilidad, la ignorancia de actores fundamentales de la vida nacional, de dejar que esa crisis derive hacia la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Se ha venido escalando y yo señalé en una declaración que di la semana pasada, más o menos en la misma línea del doctor Wilson Gómez, de que había varios escenarios que estaban complicando la situación. Sí, escúchame que te interrumpa. Ni a ti ni a mí nos gusta mucho que nos interrumpa, sí. Pero déjame decirte que es interesante tu enfoque inicial. Sí. Y te pregunté el cuándo, a partir de cuándo, porque para a mí siempre me ha parecido, inclusive lo he hablado contigo varias veces, sí. Hasta una falta de respeto a la inteligencia, no solamente de nosotros, sino de la gran mayoría de la gente. Sí. Pensar que, y por eso es interesante lo que dijiste al principio, sobre lo que se ha llamado el nuevo orden mundial, que es una realidad. ¿Dónde comenzó Pellegrín? Comenzó en el Caribe. En el Caribe, ¿no? Comenzó en el Caribe. Entonces, lo chocante es, y ahora tú dices, Wilson y tú y yo, peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. El asunto de que se supone que con ese despliegue, yo siempre veo las cosas desde el punto de vista militar, con ese despliegue monumental de fuerza, que el mismo presidente Trump ha dicho muchas veces que es el más grande que se ha hecho en la historia de América Latina. Entonces, no se resuelva el problema de Haití. Mira, ahora mismo en la frontera dominico-haitiana hay tres situaciones en evolución que podrían en un momento dado... En curso, sí. Que podrían en un momento dado estallar, calarse, complicarse y terminar generando un conflicto entre dominicanos y haitianos. Es evidente que las autoridades haitianas, no sé si desde Puerto Príncipe o las locales, están permitiendo lo que es una agresión y un desconocimiento al acuerdo de límites. Ya habíamos tenido el problema hace un tiempo con la construcción del canal sobre el río Dajabón para extraer agua. Los planes iniciales de ese canal los elaboró, el diseño y todo eso, una compañía de las Fuerzas Armadas cubanas.
Eso es bueno no olvidarlo. Que se sepa. Que eso es bueno no olvidarlo. Pero ahora, en lo inmediato, ya se han reportado que en el lado haitiano, en violación al acuerdo, se está produciendo una extracción salvaje, brutal, del cauce del río. Es decir, porque hay un acuerdo de proteger el río común. Claro. Entonces han autorizado que muchos camiones y cientos de personas vayan en una labor de trabajo de hormiga para socavar la ribera del río Dajabón, río Masacre, en la parte haitiana, y eso es algo que puede provocar una alteración del curso del río en caso de que sobrevenga una avenida, una riada, Y eso, incluso poner en peligro al pueblo de Dajabón y a la zona de Codevi. mira, Eso lo están haciendo en una zona cercana. La preocupación de entendidos es que eventualmente el puente entre Haití y República Dominicana, a través del cual se hacen las operaciones de comercio, podría verse socavado, porque aunque no es en la misma base del puente, sí es en una zona cercana, y eso de una u otra manera repercute. es interesante señalar que hace una semana quizás resulta que me llamó la atención poderosamente una noticia de que las Fuerzas Armadas Dominicanas estaban haciendo un recorrido, no solamente en esa zona, sino en toda la frontera, atendiendo eso que tú estás diciendo. En la mente de la gente, del ciudadano común y corriente, del ciudadano de a pie, si eso no se explica como tú lo estás haciendo, entonces podría verse de otra forma. Pero me preguntaron en un programa sobre eso, porque la noticia acaba de salir. Y yo dije simplemente, no una frase cohete, sino lo que es. Digo que ese operativo es otra forma de hacer patria también. No solamente porque se están violando, vamos a llamarle el derecho internacional, de los convenios y demás, sino que hay otras circunstancias. Que eso implica también esos trabajos, vamos a llamarlo así, socavar, ¿verdad? ¿Tú recuerdas lo que se llamaba antes, hace muchos años, la tierra de nadie? Sí, sí. Que era intocable. No, pero eso ha ido caminando. Eso ha ido caminando. Bueno, el segundo y el tercer punto de potencial conflicto tiene que ver con eso. Mira, en la medida en que se han, vamos a decir, fortalecido los controles en algunos puntos de la frontera, en los pasos, el mismo muro no deja de ser una, aunque está lejos de ser el muro que uno quisiera. Y que tú y yo tuvimos en la inauguración, el primer Picasso. Estuvimos allá, está lejos de ser lo que uno quisiera, pero aunque eso está lejos, no deja de ser una restricción importante a todo ese tráfico que se estaba produciendo en la frontera de manera ilícita, con unos efectos muy perniciosos. Pero, ¿qué pasa? Eso tiene un efecto, lo que llaman el efecto balloon. A medida en que se fortalece el control en una zona, las actividades se desplazan hacia otra zona. Entonces, hay 4 puntos fronterizos oficiales, pero hay más de 30 pasos distintos a los oficiales. Son Escúchame, de nuevo, oficiosos. Tengo que señalar que esos 4 puntos que tú señalas corresponden a las 4 avenidas de aproximación, los ejes de penetración haitiana de cuando la guerra de independencia siempre han sido lo mismo. Sí. El punto de Dajabón, Juana Méndez. Sí. El punto de Jimaní, Malpaz. Malpaz. El punto
Se faltó el de Elías Piña, el de Comendador Elías Piña, con esa zona de Haití, y el de Anzapitre y Pedernales. ¿Qué pasa? En la medida en que se han ido fortaleciendo ciertos controles, se está dando una situación en el punto de Tirolí. Claro, ¿Por qué? Porque sorprendentemente... Eso es restauración. Sorprendentemente ha habido cierta permisividad de las autoridades. Vi la denuncia de que tiene que ver mucho con las municipalidades que están permitiendo que ciudadanos haitianos vengan aquí, compren espacios en el territorio dominicano, abran tiendas, y ya en Tirolí tenemos una presencia considerable de haitianos a ambos lados de la frontera, lo cual es una violación a la integridad territorial de República Dominicana, un asunto grave. Recientemente yo tuve un evento en Florida, en una cumbre de seguridad, donde se estaban mostrando muchas tecnologías modernas de seguridad en general, seguridad cibernética. Ahí vimos drones, vimos lanchas rápidas a control remoto, pero en uno de los stands yo tuve oportunidad de ver un sistema que te permite tener en tiempo real donde hay zonas con controles de señales de comunicación y donde no la hay en el mundo. Sí. Y entonces yo, que estaba ahí, dije, hazme favor, ¿me puede colocar la isla de Santo Domingo, la frontera dominico-haitiana? Y me lo pusieron. Bueno, el sitio que queda ahí sin comunicación propiamente, que se ve en el mapa, es esa zona de restauración. Me llamó la atención. Es que, o sea, que no... como que las señales telefónicas ahí no están operando. Bueno, pero tú recuerdas que se ha hecho últimamente, hago referencia al trabajo de el doctor Guido Gómez. Sí. Bueno, que antes de ser funcionario, yo creo que tú estuviste presente, él tenía ya la inquietud que quizá nosotros inoculamos. No, nosotros le planteamos oficialmente. Oficialmente, ¿verdad? La preocupación nuestra sobre el espectro electromagnético. Sí. Y mira qué interesante el caso de Pedernales, digo de Tirolí, porque anterior a todo esto, ese era un eje de avance de la deforestación y la depredación, por lo que tú estás diciendo. Se están acercando cada vez más, no solamente a la tierra de nadie, sino a la carretera internacional. No, la carretera internacional se supone que es la línea de demarcación, y esta gente tiene una presencia grande y pueblo física, física, claro. Incluso con instalaciones militares fuertes del lado haitiano, cosa que llama la atención, cada vez más que ellos fortalezcan su presencia militar ahí, y al mismo tiempo en el lado dominicano ya ellos estén en una fase de comprar propiedades, negocios. Sí. Alguien ha llamado a eso también. Sí. Tú lo mencionaste, que hay ciertos grados de complicidad. Bueno. No solamente con las municipalidades. Lo denunció el alcalde Riverón. El alcalde de Riverón con mucha responsabilidad dijo que los alcaldes de la zona están permitiendo, en nombre del comercio, como hay más control en otros sitios, entonces se produce el efecto balón, el efecto vejiga, y se desplazan hacia esa zona. Bueno, pero en la medida en que no hay esos controles que hay en otras zonas, entonces el tráfico ilícito ahí aumenta. Sí, pero déjame decirte una cosa. Mira, esa zona que tú estás hablando, hay fuertes raíces históricas del problema. Mira, lo primero es que no sé si eso está atenuado o no, pero hay, en la época de la dictadura,
se hicieron establecimientos militares, Sí. ahí mismo en Tirolí, Sí, hay un... que lo que parecía era guardando la distancia con la línea Maginot. Sí. Y yo investigando y averiguando, siendo militar, trabajé mucho por ahí, me di cuenta de cosas interesantes. A pesar de la época, esas fortificaciones dominicanas podían soportar el fuego de artillería directo. Y tú te dabas cuenta por el grosor del concreto de eso. Y son fortificaciones que llaman la atención. Pero tú dijiste una cosa interesante. Eso no existía. No existía. Del otro lado, ¿verdad? Y ahí estaba la asimetría. Ahí no estaba. Era una forma de trazar una línea de no pasarán. Pero no solamente en el caso de la migración, sino de la deforestación también. Porque la otra, recuerda que estamos hablando que ahí está los declives de la cordillera central, del lado nuestro. Y era muy rico en maderas nobles, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y el punto histórico ahí es que Antonio de la Maza tenía ahí los aserraderos. Los aserraderos. Sí. Que no es, Trujillo nunca dio título de propiedad, no solamente ahí, sino en Constanza también y en otros sitios, sí, sino el derecho de explotación de esos aserraderos que iba a cerrar el doctor Balaguer a nivel nacional, creo que en el 67. Sí. Ciertamente. Pelegrín, escúchame, tenemos que ir al corte. Vamos al corte, sí. Y después hablamos del tercer punto, que es Tierra Nueva. Sí, claro. En la descubierta y en la misma frontera. Sí. Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos. De Jerónimo iPhone. Búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono. Pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser. El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación.
El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general $1,000 por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más para sustituirte. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos. ¿Compraste un camión Jackman fuera del país? ¿Ahora no encuentras piezas ni servicios? Muchos camiones son falsos, ensamblados sin autorización, sin garantía, sin respaldo. Ve a lo seguro. Compra tu Jackman original en CK Trans Motors. Representación exclusiva en República Dominicana. Elige bien. Elige CK Trans Motors. Volvemos. El doctor Castillo, Pellegrini estaba hablando básicamente de 3 puntos. Sí. Que queda 3 uno. puntos fronterizos, donde hay unos focos de tensión que las autoridades conocen. Y incluso ya anunciaron alguna medida, pero eso se puede desbordar. En Tierra Nueva, según la información que yo tengo, una zona ahí de Jimaní, hay un crecimiento llamativo, realmente desproporcionado de actividades ilícitas, de tráfico ilícito. Y eso acompañado de una especie de cobertura de negocios lícitos. Porque las actividades ilícitas muchas veces se cubren con negocios lícitos. Y eso nos lleva al otro punto que yo denuncié esta semana, que para mí es el más grave. Mira, cuando Ariel Henry José Miguel, en la última etapa de su gobierno, le entregó a Nicolás Maduro $500 millones, supuestamente para pagar una deuda pendiente de Petrocaribe, a mí me llamó la atención. Porque se supone que Haití es un estado en quiebra, un estado sin recursos. ¿De dónde un estado así puede dedicar $500 millones a pagarle a Venezuela de que una deuda antigua en medio de esta crisis? Y en ese momento fue público también que no había dinero para pagar la nómina pública. Entonces eso me llamó la atención. ¿Y por qué traigo eso a colación? Porque yo he recibido informaciones de diferentes vías y he estado correlacionándolas. Aquí a la economía dominicana está ingresando un flujo de dinero ilícito y de activos que son realmente de alta peligrosidad. Y van dirigidos a la captura de áreas estratégicas de la economía. Primer punto, y lo confirmó el senador Antonio Marte, le están vendiendo rutas de transporte a empresarios haitianos
Y los operadores, por ejemplo, en el caso del motoconcho, lo dice Antonio Marte, son haitianos. Hay rutas completas de transporte que están controladas por haitianos. Eso es grave porque Eso significa, y no solamente... significa mucho. Significa mucho, no solamente Sí. en el área de la mercancía, ¿verdad? Tradicional. Y del... o al revés, no solamente en el grado de pasajero, No. sino de mercancía. Mercancía. El otro día, porque uno vive rastreando todas esas informaciones y hay como una tendencia a minimizarla, a sordinarla, porque no quieren proyectar la idea de lo que realmente está pasando. Y aquí lo que está en curso es una crisis internacional. Pero como somos un país turístico, tenemos que cuidar ante todo y sobre todo El recurso. la imagen país, Sí. la marca país. Cuando yo hablo de recurso, estoy hablando del recurso Sí. turístico. Entonces, segundo, me consta porque algunos comerciantes amigos me lo han dicho. Se están comprando en los mercados municipales importantes del país puestos de venta a comerciantes dominicanos con ese dinero que está llegando de Haití y de otras partes del mundo para el asentamiento de los haitianos aquí. Se están comprando estructuras de comercialización de alimentos y sus redes de distribución. Y eso es con mucho dinero en efectivo, en saquetas, en maletines, en bulto. Tercer elemento, que no deja de ser todavía mucho más preocupante, se está dando un fenómeno de compra creciente, masiva de equipos de comunicación. Eso lo sabe el doctor Guido Gómez. Ellos habían tomado unas medidas, no sé qué tan efectivas han sido, pero esas medidas se tomaron con el propósito de lograr que las compañías, entiéndase, Claro, Altiz, Viva, tengo entendido que estaba colaborando con el mecanismo de identificación de quién compra el equipo. Pero las otras, las tiendas, los distribuidores no le estaban pidiendo a los que iban identificación, si estaban legales o no. No había forma de regularlo tampoco. Ni siquiera la identificación biométrica. Entonces, hay un mercado de paquetes de telefonía y estamos hablando de que en los últimos años se han vendido millones de equipos. La mayoría son chinos, que están en manos de dominicanos, pero también y sobre todo de haitianos, que tienen los recursos para comprarlo. Mira, si te fijas, ya yo me imagino que tú habrás hecho el análisis de inteligencia, la mayoría de los haitianos que están integrándose al territorio dominicano no vienen famélicos. No vienen, no son ancianos, no son gente que está pasando hambre, no. La mayoría son jóvenes, con fortaleza, con edad militar, pero la mayoría, si te fijas, desde que ingresan al territorio nacional empiezan a tener recursos para comprar pronto un celular. Sí. Y están comunicados, muy comunicados, y están organizados, porque hay mucha gente que dice no, que es una población indefensa, vulnerable. No. Aquí hay como si fueran indigentes. Decenas de agentes extranjeros, de ONG, probablemente de gobiernos extranjeros, de los mismos haitianos, organizando a los haitianos en el territorio dominicano, o sea, a nivel territorial, mapeándolo, organizándolo, integrándolo en diferentes instituciones. El otro elemento es un tema que
vale la pena que yo lo he planteado públicamente, también están penetrando en instituciones de seguridad. Sí. Un tema que viene caminando, han ingresado a Fuerzas Armadas, pero sobre todo a compañías De seguridad. de seguridad privada. Sí, que comenzó de forma espontánea, te voy a decir, espontánea entre comillas, en lo que se llama el Santo Domingo, el Triángulo Dorado. Mira, son pocos los apartamentos, los edificios de apartamentos en el Triángulo Dorado, en el llamado Triángulo Dorado, cuyo jefe de seguridad y sus empleados no sean haitianos. Y eso es óyeme, algo peor, muchos ilegales, indocumentados, con escopetas en las manos. En las manos. Y pasamos ya a otro nivel mucho más peligroso. Porque se supone que el sector que tiene el crecimiento más amplio en República Dominicana es el sector de la construcción. Pero me consta por denuncias que he recibido de diferentes puntos del país que los haitianos están adquiriendo inmuebles en la frontera, en el este, en el Cibao, en la zona del Gran Santo Domingo. Sí. Predios agrícolas, están adquiriendo casas y están pagando en efectivo, con bultos que vienen y entregan a los operadores de los proyectos, que parece que empiezan a tenerle miedo, porque cuando se te acercan varios y te ofrecen en efectivo y si tú te resistes, puedes caer en la categoría de sospecha. Sí. De sospecha de que puede ser hostil. Y entonces eso está pasando, porque yo tengo varios informes. Anteriormente, pero recuerda, Sí. hace unos Sí. años, que lo mismo se hacía con menos voracidad con testaferros dominicanos. Sí. Para No, empleando testaferros, se está haciendo ahora mismo. Claro. No, esa operación se está haciendo con testaferros dominicanos. Que muy bien pago, como tú dijiste Claro. ahorita, muy bien pago. Y además, algo también no menos grave es una industria de identidades en paralelo, Sí. que incluye incluso los servicios de matrimonios por conveniencia, Sí. financiados, Que ha salido últimamente. y adopciones. Y adopción. Y adopciones no quiero- pagadas. No quiero seguir. Yo conozco un caso de una señora mayor, muy mayor, que inocentemente va y me hace la consulta y me dice, en mi iglesia me pidieron que le hiciera un servicio a un grupo de Sí. haitianos, que lo declarara como una señora sencilla. Sí. Me planteó eso, que se lo plantearon como un ejercicio de caridad y que ella iba a ganar un dinerito, que ellos pensaban, porque ella como que no le gustaba, pues no sabía. Yo le dije, no, lo que le están proponiendo es un delito, un delito, crimen. claro. ¿Cómo? Así mismo. Sí. Entonces, ese tema está llegando a unos niveles, porque este traslado masivo de poblaciones no es un traslado, como se quiere decir, La ley de la necesidad. no. Esto es un plan bien financiado planificado. para imponer la Y yo, minoría nacional. y yo me voy más lejos. El plan no miremos simplemente Haití. No. Es de fuera, usando la diáspora. La diáspora haitiana. La aquí, diáspora haitiana. usando la diáspora haitiana. Mira, ahí en la frontera hay un puertorriqueño que está recibiendo dinero. Sí. Él obviamente gana mucho con eso, porque seguro que se queda con una parte. Sí. Compra. Nosotros nos reímos, pero no es para No, reírse. pero no es para reírse. Y lo mismo pasa, mira, que vimos una marcha en Palacio pidiendo que eliminen el protocolo Sí. para que continúen las políticas de parto. Ellos saben perfectamente lo que hicieron en esa marcha, que las medidas que el gobierno tomó
Lo único que han producido es un desplazamiento de la operación de los hospitales a las clínicas privadas en los pueblos. Pelegrín, debemos... Pero eso se sigue financiando igual. Sí, debemos de nuevo ir a otro corte. Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos. De Jerónimo iPhone. Búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono. Pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser. El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general $1,000 por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más para sustituirte. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos.
¿Compraste un camión Chapman fuera del país? ¿Ahora no encuentras piezas ni servicios? Muchos camiones son falsos, ensamblados sin autorización, sin garantía, sin respaldo. Ve a lo seguro. Compra tu Chapman original en CK Trans Motors. Representación exclusiva en República Dominicana. Elige bien. Elige CK Trans Motors. Bueno, de regreso, Pelegrín, concluye la idea que tú lo dejaste. Bueno, fíjate que hemos descrito el fenómeno. Esta invasión está financiada. Tiene muchos recursos que vienen del crimen organizado transnacional que convirtió a Haití en un enclave. Tiene muchos recursos también de otros actores internacionales que están haciendo llegar dinero para esa causa, porque la causa es que la tierra prometida dominicana pase a control de los haitianos. Sí, claro. Y si no logran totalmente controlarlo todo, porque es muy difícil, eventualmente en un escenario de conflicto, ellos van a plantear su reivindicación histórica de Asua para allá. No, porque tú sabes bien que claro, en la memoria colectiva de los haitianos, claro, lo que se le ha ido proyectando a lo largo de los años es que de Asua para allá era de ellos y que nosotros se lo quitamos. Y siguiendo el pensamiento de Jung, en el inconsciente colectivo, ¿verdad? Sí. De ellos está eso. Sí. Y yo estoy de acuerdo contigo que es algo más ahora que espontáneo, por la ley de la necesidad. Es sencillamente planificado. Y además, inducido, financiado. Y además, yo dije aquí hace un momento, en algún programa dije que el término, porque soy testigo, el término de no querer solucionar el problema haitiano, como tú dijiste ahorita, de la tierra prometida con la República Dominicana, es un término tuyo. ¿Verdad? Tuyo, que otros tomaron, sí, qué bueno que lo tomaron. Bueno, eso al final sirve la causa que lo tome el que quiera. Que además que los pensamientos, los escritos son de uno, hasta que tú lo publiques, ¿verdad? Son de los que lo quieran tomar y les convenga tomar. Nos conviene en ese caso porque son los intereses nacionales. Bueno, hay otro tema. Tú tocaste, o hemos tocado esos layos, el papel de las Fuerzas Armadas. Yo creo, yo he dicho muchas veces, yo no toco las Fuerzas Armadas ni con el pétalo de una rosa, pero me parece que las Fuerzas Armadas están cumpliendo con su deber, con sus limitaciones, con las limitaciones, no estamos hablando ahora tienen equipo, sus limitaciones reglamentarias. Yo estoy de acuerdo contigo y de hecho la postura nuestra ha sido de apoyo a las acciones de las Fuerzas Armadas, del CEFRON. De hecho, debo explicar aquí que cuando vimos todos estos expedientes, empezamos a contabilizarlos, le pedimos a las Fuerzas Armadas que nos dieran una relación de los casos. Recibimos una primera relación del CEFRON bajo el mando del general Cabrera Febrillé, autorizada por el ministerio, y después recibimos Cabrera Febrillé era otro. Cabrera Ricé, y el general Camino también, a solicitud nuestra, nos mandó una relación, porque en todas las semanas el país está viendo la gente que toma. El último episodio fue un camión de arroz que tenía arroz solamente arriba y en los lados, y dentro tenía un cuarto donde iba un grupo de haitianos. La carga de los haitianos le daba al dueño de ese camión más ingresos que el arroz mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui a la Procuraduría General de la República bajo la dirección de Miriam Germán. Después fuimos
bajo la dirección de la magistrada Jenny Berenice. Hablamos con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y 2 jueces que estuvieron ahí. Fuimos a comisión y le planteamos el tema de que se necesita una jurisdicción especial porque las jurisdicciones de frontera no es verdad que pueden enfrentar el fenómeno del tráfico, porque los fiscales que son de la frontera y los jueces, que la mayoría también son de la frontera, hasta por razones elementales de seguridad pública y seguridad personal, no pueden en un pueblo pequeño enfrentar esos grupos. Entonces, los que lo están enfrentando, vuelvo y te digo, valdría la pena que de alguna manera, porque las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero tienen un mandato constitucional. Y mientras tanto, hay algo que está pasando que es delicado, que es que se está filtrando al público la idea de que el problema son los guardias. Pues como siempre. Pero yo te iba a decir, una vez más, interrumpirte. Fíjate, que a despecho de los lazos que yo tengo que tener de formación y de vivencia con las Fuerzas Armadas, que son mis referentes, se ha logrado una cosa, y eso que tú estás diciendo conspira contra eso. Se ha logrado una cosa ahora. Desde la época en que yo fui ministro, secretario de las Fuerzas Armadas, que se ha logrado priorizar el papel de los militares en la frontera. Eso es lo que no son guardias, no se dan cuenta, o han sido guardias. Se ha priorizado. O sea, el interés, tú mencionaste al general Camino, que es el comandante general del ejército, el ministro de las Fuerzas Armadas, el general Onofre, el mando militar, vive metido en la frontera, inspeccionando, porque recuerda aquello, que las órdenes que no se supervisan no se cumplen. Y yo pienso que eso hay que tomarlo en cuenta. Pero mira lo que tú, y voy a tratar de traducirte o interpretarte. Mira lo que está pasando. Si tú chequeas, no es inteligencia, si tú chequeas la prensa diariamente, sobre todo en la línea noroeste, diario se cogen ilegales que vienen. Yo pienso que todo el mundo se va al asunto de lo que es, ¿verdad? De la incidencia. Pero esa gente, lo importante es que se están haciendo presos, se están deteniendo. Hasta ahí todo muy bien. Ahora, ¿qué pasa a partir de ahí? Que es lo que nosotros hemos querido investigar. Nosotros le pedimos al Poder Judicial, al Ministerio Público, una información, no de cada expediente, pero sí del estatus procesal, qué medidas se han tomado, medidas precautorias, medidas que la autoriza la ley, por ejemplo, incautaciones. Oye, yo estoy seguro, que si hubiera una política rígida de sanciones, incautaciones, empezando por lo que más le duele al dueño de los vehículos. Óyeme, tú le incautas un camión, un vehículo cualquiera, y ya eso es un disuasivo, pero no lo están haciendo. Entonces, ese tema hay que ponerlo en evidencia. Y desmotiva a los militares. Y desmotiva totalmente porque el oficial que cumple con su deber y detiene un grupo. Y el soldado. Y ve eso. Y ve que al poco tiempo esa gente está libre porque se va a... Y le pasa por al lado y le saca la lengua. Y le sacan la lengua. Entonces ya, o adopta una posición pasiva o en un momento dado dice, bueno, no vamos a sumar porque al parecer aquí hay una línea de dejar hacer, dejar pasar y cobrar por eso. Desafortunadamente no nos queda tiempo ya, pero yo quería hacer, ¿verdad? Y preguntarte, ¿está pasando lo mismo? Porque yo pienso que migración, la dirección de migración, donde está el almirante Lee Ballester, está haciendo un gran trabajo, ¿verdad? Ahora, ¿está pasando lo mismo ahí? Es que en la medida en que se hacen las deportaciones y no se sanciona a los empleadores, porque la migración debe enfocarse en que no solamente en detener ilegales y enviarlos, sino en sancionar a los empleadores, porque la ley es muy clara, la ley de migración, la ley de trabajo. Entonces,
Eso es clave. Aquí no hay. Tú no has visto ni el primer operativo que se haya hecho. Bueno, con los chinos se estaba dando, que fueron a las tiendas chinas. Pero tú no has visto que eso se está dando en la industria de la construcción. Desafortunadamente tenemos ya que irnos. Yo creo que ha sido, lo voy a valorar yo mismo, interesante tu participación y determinante, porque no simplemente no hemos ido a lo que se acostumbra aquí a la anuncia y la denuncia, sino a la propuesta de lo que se debe. Bueno, te anuncio, mira, ayer en la reunión de la dirección ejecutiva de la Fuerza, con motivo, hoy la Fuerza cumple 46 años de existencia. Felicidades. Ayer acordamos que vamos a convertir en una iniciativa popular legislativa el proyecto de ley que sometimos al Congreso. Y le vamos a poner un título: una ley contra la invasión haitiana. Bueno, señores, hasta el próximo lunes.